pedirle al pastor Jesús Pinto que él tenga la oración de iniciación. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te honramos a ti, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites reunirnos para aprender más de ti, más de tu palabra, aprender más de la teología como una ciencia, Señor, como un instrumento para bendecir a nuestras congregaciones y también bendecir nuestras vidas. Amén. Y ponemos, pues, Padre Santo, esta gracia en tu mano para que sea dirigida por ti, para que tú edifiques nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar la lección 3. Leonardo, es tu tiempo. Aquí tengo las diapositivas. Si quieres te coloco como coanfitrión o paso las diapositivas según me vas indicando. Por favor, pastor, la puede ser usted si me puede ayudar, porque en este momento no tengo computadora y estoy a través del teléfono. Ok, está bien, no hay problema. Vamos a hacerlo. Muchas gracias. Ok, es tu tiempo, Leonardo. Ahí están las diapositivas. Creo que esas son. Muy bien, buenas noches para todos. Para mí es un gusto otra vez estar por aquí. Gracias, Pastor Isaac, por la oportunidad. En este momento vamos entonces a estudiar un poco del capítulo 3, que tiene que ver la iglesia como un cuerpo en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo, la iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es uno. Y vamos entonces a estar estudiando 7 puntos que están en todo lo que sería este maravilloso capítulo, que sería el cuerpo, hablando de Jesús, de la iglesia, la cabeza, hablando del maestro, el fundamento de los apóstoles, la Biblia, los líderes, la participación de aquellos que el Señor ha llamado para que se conviertan en líderes, el miembro o los miembros de nuestra iglesia, el ministerio que hay que cumplir y el crecimiento. Basándolo entonces en esto, vamos a hablar un poco de lo que es el cuerpo al cual es nuestra iglesia, la iglesia como un organismo. En cada uno de los ítems que ya mencioné, he sacado varios pensamientos del escritor, los cuales vamos a ir analizando y compartiendo con ustedes. Él menciona entonces en la diapositiva la iglesia como un organismo. La iglesia no es solo una organización institucional, sino un órgano vivo, un cuerpo completo que consiste en la cabeza y los miembros del cuerpo. Y hay fuerzas que tratan de destruir a la iglesia, como lo son el pecado, los pecadores, el mundo y Satanás. Hay que tener en cuenta entonces que esto, al mencionarlo el escritor, basándose en lo que las escrituras así mencionan, que el cuerpo entonces es todo aquello que hace referencia a discípulos que se acercaron al maestro, hablando desde la iglesia primitiva hasta ahora en el cristianismo, aquellas personas que entonces hacen parte de la iglesia y ellos ahora son el cuerpo de Cristo Jesús y tienen una cabeza, y que esta cabeza viene siendo nuestro amado Señor Jesús. Y en contra de este cuerpo hay amenazas, como ya lo mencionaba el escritor. El pecado, los pecadores, el mundo y Satanás intentan destruir. Jesús lo mencionaba diciendo que el reino de los cielos sufre violencia. Por lo tanto, no, el cuerpo como iglesia establecida dentro del cristianismo, entonces nosotros pertenecemos a este cuerpo. La siguiente diapositiva nos habla entonces que hay un solo cuerpo, no dos ni más, sino solamente uno solo. Y me encantó lo que el escritor menciona en esta parte. Él dice, solo hay una iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Esta iglesia se puede encontrar en una variedad de denominaciones. Su identidad ni su unidad son institucionales, y esto es importante, para que pudiera ser falsificado, pero depende de su condición espiritual y auténtica. El cuerpo tiene que tener ciertas cualidades para ser el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, entonces, aquellos que están incluidos dentro del cristianismo, que se basa en la sana doctrina, que tiene una condición espiritual auténtica, que llena las cualidades, las cuales la Biblia menciona, entonces todas este tipo de personas se convierten en el cuerpo de Cristo. No son varios, no es un cuerpo como quizás ocurriría en algunos fenómenos de la naturaleza, que algunos animales nacen con 4 piernas, con 5 patas, a veces algunas serpientes con 2 cabezas, etcétera, sino que en realidad la iglesia de Cristo está entre los fieles que estamos dentro del cristianismo, aquellos que viven una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro amado Dios. Tiene sus cualidades este cuerpo de Cristo. La siguiente diapositiva, este cuerpo tiene una relación, un cuerpo solo, sin su cabeza, no tiene dirección, no tiene pensamiento, no tiene propósito, no hay algo fijo que la lleve a un lugar. Un cuerpo sin cabeza, entonces, prácticamente es un ser muerto. Pero en la relación que existe entre la iglesia como cuerpo, debe haber una cabeza, y esta cabeza es el jefe de este cuerpo, es nuestro amado Jesús. Un cuerpo con 2 cabezas es un monstruo, que lo que hablábamos hace un momento acerca de algunos animales que se han visto y también algunos seres humanos. El jefe de la iglesia es Jesucristo resucitado, que vive en el cielo. El jefe opera a la diestra de Dios Padre en la sala del trono de los cielos. El cuerpo no tiene una cabeza terrenal, como el papa, los dirigentes o los miembros que actúan como papas. La cabeza de la tierra son pseudo cabezas y no representantes del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, una sola cabeza, y esta cabeza es viva, que es nuestro Jesús, que ha resucitado, se encuentra en el cielo, y él dirige a su iglesia a través del Espíritu Santo, a través del ministerio de los ángeles que están entre nosotros. Y entonces la relación que existe de la iglesia, de los fieles que aman al amado, que están con él, tienen una relación con él. Entonces esta unión entre la cabeza, que es Jesús, y el cuerpo, que es la iglesia, hace un solo cuerpo. Y por lo tanto, esta unión tiene una relación muy importante, es una relación espiritual, tiene una relación hermosa. La siguiente diapositiva nos menciona entonces esta relación. La cabeza y los miembros del cuerpo necesitan tener una relación espiritual. Esta relación no es natural, sino que es sobrenatural y espiritual. Dios tiene para lograrlo. La cadena de la salvación es que Dios elige, Dios llama, Dios justifica y Dios glorifica. Por lo tanto, esta relación que va a tener este cuerpo, que no puede moverse solo porque necesita alguien que dirija de una forma espiritual, el amado Jesús se convierte entonces en aquel que dirige a su iglesia a través de las Sagradas Escrituras. Sabemos que a través de las Escrituras, entonces, la iglesia escucha la voz del amado. La iglesia tiene entonces la doctrina, tiene los principios, tiene todo aquello que la cabeza quiere manifestar a la iglesia. Y la iglesia entonces, como cuerpo, nutriéndose de todo esto, fija posiciones, predica el evangelio, lleva el mensaje de salvación, se convierte entonces en un cuerpo que es iluminado y que ilumina a otros para llevar el mensaje de la salvación. Dios ha elegido a su iglesia, entonces Dios llama a su iglesia, Dios justifica a su iglesia y Dios ha de glorificar a su iglesia. Ahora, dentro del cuerpo, el cuerpo tiene sus funciones, claro está. Cada miembro necesita funcionar o servir por medio del cuerpo.
podemos hablar acerca de los dones espirituales, las obras, las funciones ministeriales, las misiones de los creyentes. Cada miembro del cuerpo, de una manera u otra, debe estar involucrado en el ministerio o servicio. Por lo tanto, cuando nosotros logramos como cuerpo reconocer que somos siervos del Señor Jesús, como Pablo mencionaba, si Pablo, apóstol de Jesucristo, para llevar las nuevas de salvación, entonces nosotros como cuerpo también pertenecientes o unidos a la cabeza, necesitamos tener ciertas funciones y el cuerpo y la cabeza las regula, como en nuestro cuerpo natural, el estómago, los pulmones, el corazón, todos están conectados al cerebro y su funcionamiento básicamente está ligado a lo que el cerebro pueda indicar. Así, ahora entonces entramos a lo que sería la cabeza. La cabeza entonces estaría dicho ya o sobredicho lo que hemos mencionado hace un momento, que la cabeza es Cristo. El cuerpo de Cristo se compone de una cabeza celestial que trabaja a través de su pueblo en la tierra. La cabeza es la autoridad y el oficial superior de la iglesia. La supremacía de Jesucristo se expresa a través de la presencia del Espíritu Santo, por su palabra y la ejecución de la obra del Señor por medio de la iglesia. Por lo tanto, la cabeza tiene un mando. El mando, él da la comisión, él da las órdenes y el cuerpo entonces debe comenzar a funcionar para que esas leyes o esos preceptos o estos mandamientos o esta comisión se cumpla. Y no dejándonos solos, como el mismo Jesús lo dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo, el cual hablará. Y el Espíritu Santo entonces es aquel entonces que nos ayuda a recordar, a estudiar, a iluminarnos a través del estudio de la palabra como cuerpo para obrar y ejecutar aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Ahora, los miembros de la iglesia que miran hacia arriba van a crecer espiritualmente. Y en este caso se está hablando de que nosotros debemos mirar directamente a aquel a quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en San Mateo 28, versículo 20, Jesús da la comisión a la iglesia para que comience a trabajar, para que el cuerpo comience a moverse. Hay algo el por qué el cuerpo debería moverse. Así como nosotros cuando nos levantamos, el cerebro da una señal al cuerpo para levantarse, mover un pie, mover el otro, mover un brazo, los pulmones comienzan a funcionar, etcétera. Así entonces la cabeza envía una señal, una comisión para que esta iglesia pueda ir y hacer discípulos a toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Dios Trino y como consecuencia entonces tener el imperativo de ir y llevar a otros este mensaje de salvación que se le fue entregada o que la iglesia recibió de la cabeza, que es Cristo Jesús. La gran comisión de la iglesia se lleva a cabo cuando miramos por fe al Cristo resucitado. A los que vivan por fe, Él promete estar con la iglesia en todas las circunstancias y hasta el fin de la era. Por lo tanto, Cristo trabaja a través de los miembros del cuerpo. La salvación que se ofrece gratuitamente, como Pablo lo menciona en Romanos, que se ofrece a toda la humanidad, este mensaje es llevado a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Todo hijo de Dios, todo creyente, todo aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor, se convierte en un discípulo, se convierte también en un mensajero, se convierte en un portavoz, se convierte en aquel que debe llevar este mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Cristo entonces manda la comisión y nosotros como cuerpo obedecemos a la cabeza. La obra de Cristo ofrece en lugares como prisioneros y otros lugares de necesidad. ¿Por qué? Bueno, tal es el caso porque la obra de Cristo florece en lugar donde abundan las consecuencias del pecado. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hemos sido llamados por la cabeza que es Jesús a obrar, a realizar esta maravillosa obra, a llevar el mensaje de salvación. Hay una fundación con 3 partes.
Hay una fundación con 3 partes, sería nuestra siguiente lámina. Ahora, la fundación de la iglesia se compone de las enseñanzas de los apóstoles, los escritos inspirados de la Biblia, de los profetas, del evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Entonces tenemos, esta cabeza nos ha dejado una base, los escritos de la Biblia, la salvación en Cristo Jesús y las doctrinas establecidas a través de los apóstoles. Y estas palabras inspiradas e infalibles y el evangelio de Jesucristo nos están comprometiendo o nos están, construyendo su vida y religión sobre la única base para el pueblo de Dios. Así que nosotros como cuerpo obedeciendo lo que se ha dejado establecido para que la iglesia obedezca. Ahora, la cabeza también ha dicho que nosotros debemos estar basados, debemos estar edificados sobre lo que ya se ha trabajado antes, en este caso la iglesia primitiva. Los apóstoles no comisionaron a otros apóstoles, sino preparan y nombran a presbíteros o supervisores espirituales, diáconos para el liderazgo de la iglesia. Los oficios de los apóstoles originales y profetas que escribieron la palabra de Dios pasaron a ser parte del fundamento al cual ahora nosotros tomamos para exponer la palabra del Señor. Y es maravilloso notar entonces que no estamos aquí para inventar, para inventarnos un nuevo evangelio, para decir algo nuevo. No, ya está establecido los escritos que están allí en el Nuevo Testamento como base de nuestras doctrinas, nuestras creencias fundamentales para enseñarles a otros acerca de la salvación que es por la fe a través de la gracia de Dios para con nosotros gratuitamente siendo justificados para con Dios, dice el apóstol Pablo. La iglesia entonces creciente hoy, la iglesia creciente hoy en día consiste de reino de Cristo celestial, nuestro rey, sumo sacerdote y profeta, cabeza de la iglesia, don de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Cristo, la Biblia, el fundamento de los apóstoles, profetas y Cristo, líderes espirituales que supervisan, predican y enseñan y mantienen la iglesia, miembros que someten a la predicación, la práctica y liderazgo de la iglesia, ministros para el crecimiento de la iglesia y misión del mundo. Entonces, haciendo un pequeño repaso, tenemos a nuestro cuerpo, que es la iglesia, aquellos fieles que escuchan la voz de Dios, obedecen lo que la palabra ha establecido, que siguen a una cabeza que ha establecido también esta cabeza el fundamento a través de apóstoles, profetas, el evangelio, y nos ha dejado el Espíritu Santo como líder entonces aquí en este mundo para ayudarnos, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a hablar ahora un poco acerca de los líderes en la siguiente lámina, los líderes. Los líderes, en este caso los originales, hablando del los fundadores de la iglesia cristiana, entre ellos Jesús, los apóstoles originales pertenecen a la fundación de la iglesia. Tenemos 4 cosas aquí que quiero compartir con ustedes que encontré dentro de la lectura. El apóstol Pablo enseña en Efesios 2:20 que su oficio como apóstol y profeta pertenece a la única fundación de la iglesia. 2. Pablo no comisionó a otros apóstoles, sino comisionó a presbíteros, como ya lo mencionábamos hace un rato. 3. La sucesión del oficio del apóstol, como los católicos romanos enseñan, no existe, y esto es una realidad. 4. La misma originalidad se aplica a los profetas, quienes escribieron las escrituras. Los apóstoles fueron los últimos hombres que escribieron de las escrituras. Ahora, dentro del cuerpo y a través de los líderes han ocurrido algunas situaciones. Entre ellos tenemos separatismos, tenemos cismas, tenemos apostasía, y estos han perjudicado a el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo de cierta manera se ha sido desmembrado o se le ha sido arrancado parte de nuestros miembros que se han ido a través de sofismas de hombres que solamente han querido la destrucción del evangelio. ¿Qué es el separatismo? Entonces tenemos allí que el escritor nos dice
Es el primer paso de salir del triple fundamento. La iglesia separatista comienza a adquirir un carácter elitista, al igual que los agnósticos. Ellos creen que tienen un conocimiento especial, son los únicos capaces de adquirir el conocimiento, únicos e inigualables. Al igual que las sectas piensan que sus prácticas de una ultradisciplina les hacen mejores cristianos como liberales. Adoptan prácticas libertinas como el vivir en fornicación, el adulterio, el tolerar el aborto, aceptar el estilo de vida homosexual y al promover el feminismo. Entonces el separatismo destruye nuestras iglesias. El siguiente, entonces, en la siguiente lámina tenemos el cisma. Se produce en la iglesia cuando la gente rebelde a la palabra de Dios en específico, y esto es importante resaltarlo. El cisma ocurre cuando hay gente que se rebela en contra de la palabra de Dios, toma el control de las congregaciones locales y regionales. Esto puede ocurrir en una variedad de formas, pero esto se logra principalmente a través de los grupos dentro de la iglesia, que en su camino a la apostasía tratan de controlar a otras personas, a las congregaciones, a las propiedades y a las instituciones. Y como consecuencia siempre hay una división. Dentro del liderazgo también ocurre la apostasía, que es la siguiente lámina que tenemos. Es el estado final de la rebelión. Yo me rebelé en contra del liderazgo que se encuentra, no me gustó lo que ellos decían, ocurrió algo conmigo y yo comienzo entonces a hacer lo que Satanás hizo hacer en el cielo con los ángeles, tratar de colocarlos en contra del Dios, y el apóstata hace lo mismo. El estado final de la rebelión de la iglesia falsa, la iglesia apóstata, se organiza en un entorno humano, junto con las autoridades anticristianos. Ellos proceden con engaño y llevan a la perdición. Y lastimosamente, el cristianismo ha vivido mucho de estas tres circunstancias que se han mencionado, como lo son la apostasía, el cisma y el separatismo. Y la mayoría de las veces se da cuando personas heridas en su corazón o no conforme quizás con algunas cosas que se están realizando dentro de la iglesia, intentan apartarse del redil del Señor y con corazones quizás dirigidos por Satanás, intentan destruir las iglesias locales, misiones, entre otras cosas que por mucho tiempo se han intentado levantar para que la palabra del Señor sea predicada en muchos lugares. Vamos a hablar un poco de los miembros de la iglesia, Hablando de los miembros de la iglesia, ellos crecen juntos en la fe. El primer resultado del santo siendo equipado para el ministerio es crecer en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Los santos necesitan la fe para seguir al Señor, para vivir en las perfecciones de Cristo y ser parte del cuerpo. Como ya lo mencionábamos al principio, los miembros que hacen parte del cuerpo deben tener una relación muy íntima con su Señor. Y esta relación entonces los ayuda a crecer espiritualmente, los ayudan a crecer en fe. Cada momento se aferran más al Hijo de Dios y como consecuencia comienzan a vivir en la santidad. La siguiente lámina entonces nos menciona lo siguiente: los miembros de la iglesia crecen juntos en el conocimiento del Hijo de Dios. El crecimiento de la fe está relacionado de ser nutrido con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Los miembros de la iglesia buscan la plenitud de Cristo. En conjunto, el cuerpo, en este caso nuestros miembros, deberían estar entonces buscando llegar a la plenitud, a la estatura de Jesús.
a través del estudio de las escrituras, ellos guiados por el Espíritu Santo, entonces comienzan a mirar a Jesús, a Cristo resucitado, reinando en fe. Ellos deben entonces reconocer que Jesús es su Señor y como consecuencia, siervos nosotros unidos en alabanza, gloria y honra. Lo podemos recordar al mirar cuando los discípulos estaban en el aposento alto, unánimes juntos, orando, y allí se derramó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, así entonces capacitándolos para la predicación de la palabra. Ahora, los miembros deben buscar la perfección, y esta perfección entonces no nace literalmente del creyente. No nace del creyente, porque el cristiano entonces comienza a ser perfecto o a madurar espiritualmente a través del estudio, a través del conocimiento en Cristo Jesús. Y el escritor nos dice, el creyente debe llegar a ser hombre perfecto o parte de una humanidad perfecta. Sea lo que sea, la interpretación literal de teleion es una referencia a un ser maduro que está en Cristo, alguien maduro, alguien capaz de ahora sí tomar decisiones por Jesús, capaz de entender lo que pasa con el hermano, capaz de pedir perdón, capaz de dar el perdón también, capaz de reconciliar, se convierte en una persona reparadora de portillo, se convierte en alguien que levanta su voz en alto para la predicación del evangelio. El crecimiento espiritual del creyente es ser más y más como Cristo. Si alguien dice que él ve o él pretende pensar que está creciendo espiritualmente, pero no se asemeja a Cristo Jesús, entonces se está pareciendo más a Adán y a Eva como cuando cayeron. Por lo tanto, la perfección se trata entonces de aceptar a Jesús. Es un don especial que se nos fue dado. Es algo que se nos otorgó a través de la sangre de Jesús al ser perdonados. No es un perfeccionamiento metodista de dejar de hacer algo, sino más bien es un atributo que se nos comunica de parte de Dios. Es un fruto del Espíritu. Ahora, tenemos otra parte que tiene que ver con el bautismo. Y el bautismo con agua muestra que estamos muertos, pero a la vez vivimos en Cristo. El apóstol Pablo dice entonces que cuando bajamos a las aguas del bautismo, morimos al yo, morimos a la vida antigua y resucitamos como nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 lo menciona, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, y aquí todo es hecho nuevo. Así que entonces el bautismo, el creyente, y sus hijos pueden recibir el bautismo con agua para mostrar que deben morir al pecado y vivir por fe en Cristo. El creyente debe vivir según su bautismo, muriendo todos los días al pecado y vivir como nueva criatura de Dios. Cada día hay que asistir a su funeral espiritual y vivir en la gloria del futuro, de la futura boda del Cordero. Tenemos también ahora pasándonos al punto de los ministerios, los dones, la capacidad que el Señor nos ha otorgado de manejar aquellos dones que se nos dio para el bienestar de la obra del evangelio, la predicación, la enseñanza, todos los dones que se nos fue otorgado a la iglesia para el crecimiento de la misma y para el establecimiento del reino de Dios. El ministro se realiza en la santidad. El ministro se va a lograr por los santos capacitados. El ministerio se va a lograr por los santos capacitados para ministrar. Un santo es una persona que por un lado se aparta del pecado, pero por el otro lado sirve al Señor. Hay que servir en santidad. Y esto es maravilloso porque debemos vivir el llamado el cual se nos ha sido dado. Fuimos llamados especialmente, dice el apóstol Pedro, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó.
Entonces los santos necesitan ser entrenados para el ministerio. Claro, cada persona debe aprender cuál es su don, cuáles son sus capacidades, para que dentro del cuerpo pueda funcionar y pueda trabajar y no estar ocioso dentro del ministerio, y así poder llevar la palabra de salvación. El ministerio sufre cuando los santos son ignorantes, ignoran la necesidad de formación. Bíblicamente, analfabeta, no entrenado en la lectura de la palabra de Dios, o neófito, como en algunas traducciones lo muestra, espiritualmente enfermo, que viven de acuerdo con su naturaleza adámica y no en el futuro del espíritu, y se resisten a ser entrenados por los líderes de la iglesia para el ministerio. Y esto es triste, porque muchos de nuestros miembros de la iglesia podrían tener ministerios maravillosos, donde en su ministerio podrían alcanzar a otros para la salvación. Y tal como Jesús los dijo en algunas parábolas, entre ellas las parábolas de los talentos, que a algunos le entregó 5, otros le entregó 3, otros le entregó 1. Y de acuerdo a lo que ellos hicieron con eso, el Señor los recompensó, o el Señor quien entregó en este caso los dones y talentos. Pero ahora, hablando en el ministerio, el Señor ha entregado a su iglesia, a cada persona, algo que hacer dentro de la iglesia para, como ya lo he mencionado varias veces, para alcanzar a aquellos que necesitan de la salvación. Jóvenes que a través del canto, mujeres a través de la predicación, hombres y mujeres que ministran a través de la oración, que están allí para que la iglesia pueda crecer, pero que lastimosamente muchos de ellos prefieren estar sentados en sus bancas, solo escuchando, sin prepararse, no quieren capacitarse, pero Dios nos ha llamado a todos para capacitarnos. Así es que cuando Pablo escribe a Tito, hablando de que conoce las escrituras, es preparado para toda buena obra, y a eso nos ha llamado el Señor a todos nosotros. Todos los santos están involucrados en el ministerio. Todos hemos sido llamados para eso. Los santos que están ministrando en la iglesia son santos en la tierra. Rechazamos la noción de que los santos del cielo están haciendo milagros y ministerios en la tierra. Esto es verdad. Los santos que están ministrando en la iglesia son santos aquí en la tierra. No hay nadie ahorita en el cielo que esté haciendo algo por nosotros. El único que intercede ahorita ante el Padre, según el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, que está delante del Padre por nosotros, es nuestro amado Jesús. Y cada uno de nosotros, llamados santos, estamos llamados a hacer que ocurran cosas maravillosas dentro del reino de los cielos, aquí en la tierra, a través de nuestros dones y talentos. En la lámina siguiente, que tiene que ver con crecer, significa hablar la verdad con amor. Si hemos crecido en el conocimiento, ya apartándonos un poco de los ministerios, ahora en el crecimiento, el cristiano que ahora se ha preparado, está capacitado, su vida está fundada en los apóstoles y profetas, en la palabra, reconoce a Jesús como su Salvador personal, acepta su gracia, lo ve venir pronto en gloria. Entonces ahora él comienza a crecer y a amar a ese Cristo. Y como consecuencia, él ama a todo aquel a quien él quiere salvar. Crecer significa amar a Cristo como cabeza. Los cristianos tienen una sola cabeza, el Señor Jesucristo. Estamos en contacto con él a través de la fe. El justo por la fe vivirá. Eso lo menciona el apóstol Pablo. Ahora, tenemos otra parte del crecimiento. Crecer significa amar al cuerpo de Cristo. Todo creyente debe amar a su prójimo. Ha sido llamado para eso. Ese es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si es una persona espiritual que está creciendo, que se basa en lo que dice las escrituras, ama a su Señor, como consecuencia, entonces ahora va a amar a todos los que están a su alrededor. Entonces amaría a aquellos que hacen el bien para él, pero también amaría a aquellos que procuran su mal. Oraría por ellos, pediría al cielo el arrepentimiento para ellos. Sería una persona entonces que ayudará más y más en el crecimiento del amor para la salvación por otros. El creyente no puede estar satisfecho de pertenecer solo a una congregación local.
Nuestra membresía está tanto en el cuerpo local como del universal de Cristo. No debemos presentarnos nosotros como únicos, sino que hay muchos en este mundo que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, y unidos junto con ellos llevamos un maravilloso mensaje para que otros puedan ser salvos. Crecer significa trabajar juntos de manera ministerial, y esto es hermoso. Cuando el creyente dice la verdad en el amor, va a crecer y aprender a trabajar y a ministrar junto con otros creyentes. Unidos entonces, el corazón con el pulmón, con el hígado, todo el cuerpo funcionando maravillosamente, dirigido por la cabeza, y así se hará el trabajo al cual hemos sido llamados. Crecer significa construir con amor el cuerpo, ayudar a que otros también puedan levantarse como ministros del evangelio, pastores, evangelistas, maestros, hombres de fe, muchos dones a los cuales el Señor ha vertido sobre su iglesia para el crecimiento. El amor inquebrantable del Dios verdadero, el amor compasivo por el prójimo, el amor de todo el cuerpo de Cristo serán el catalizador para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Así es que, haciendo ya un pequeño resumen para finalizar mi presentación, el cuerpo de Cristo entonces son todos los creyentes que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que aceptan lo que dicen las Escrituras, que creen en la sana doctrina. Este cuerpo, a consecuencia, entonces, crece, lleva un mensaje, se les es transmitido un conocimiento a través de la Escritura, se le otorga dones a través del Espíritu Santo. Estos dones se usan dentro del cuerpo, cada miembro en su crecimiento, para predicar el evangelio y llevar a otros el mensaje de salvación. Por último, una iglesia va para adelante y no puede ser parado por los enemigos de Dios dentro y fuera de la iglesia. Así es que la iglesia de Dios sigue caminando y solo va a seguir haciéndolo porque el amado Jesús está con ella. Así que Dios nos bendiga, que tengamos feliz noche. Por aquí terminamos, Pastor Isaac. Gracias, Leonardo, por la presentación de este tema. Recuerden que el libro del curso tiene lecturas, cada lección tiene 7 lecturas, como para leer una lectura cada día, y es bueno detenerse en muchos detalles para nosotros asociarlo, como tomarlo como cosas que pueden ayudar para el crecimiento de la iglesia. Entonces, en esta ocasión, Leonardo ha hecho la presentación del tema número 3, que habla precisamente del cuerpo, de la iglesia como cuerpo, como la cabeza, con la cabeza que es Cristo y todo eso. Yo, bueno, cada uno de estos estudios están basados en el libro de Efesios, y precisamente estos están basados en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Entonces, yo hice algunas anotaciones que quiero presentarles. Una es que las fuerzas destructivas de la iglesia, que quizá Leonardo lo mencionó, pero el autor menciona 3 fuerzas destructivas de la iglesia. La primera es la tolerancia al pecado. Bueno, estamos hablando del crecimiento de la iglesia. Bueno, a veces uno piensa, ¿por qué la iglesia no crece? 1, la tolerancia al pecado. Cuando hay tolerancia al pecado, cuando se acepta, se permite la inmoralidad sexual, la idolatría y todo tipo de maldad, entonces eso va dañando, eso va enfriando, va
apagando el espíritu. Y entonces la tolerancia del pecado hace que la tolerancia del pecado entonces impide ese crecimiento de la iglesia porque no se ve la obra del Espíritu Santo, no se ve el fruto del Espíritu, sino el pecado. Entonces, si los mismos líderes y la gente entonces están haciendo lo malo y no son reprendidos, no son disciplinados, entonces eso es uno de los enemigos destructores de la iglesia. El segundo es los cismas o las divisiones. Las divisiones que se producen en la iglesia cuando muchas veces hay rivalidades, muchas veces cuando se da más valor a las emociones o por decir, a las pasiones, que al fruto del espíritu. Es decir, que cuando en vez de imperar el amor, entonces lo que manda o lo que gobierna son resentimientos, rencores, rencillas, enemistades, envidias, pleitos, celos. Entonces, todas esas cosas son las que causan divisiones cuando hay precisamente cuando, como Pablo le dijo a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, cuando la gente tiene ambición de poder, cuando todas esas cosas que pueden crear división en la iglesia, cuando hay personas que quieren imponer sus ideas, quieren ellos tener una autoridad hasta más que el mismo Señor. El tercero es la apostasía. Y en la apostasía, entonces, uno la relaciona con las falsas doctrinas. Cuando hay esa desviación del verdadero evangelio, de la palabra de Dios, o cuando dejamos que entren doctrinas que alejan, apartan y manchan lo que es el verdadero evangelio y la palabra del Señor. Entonces, esas tres cosas importantes tomarlas en cuenta: la tolerancia al pecado, el cisma, las divisiones y la apostasía. El autor dice, esto atacan a la iglesia como institución, pero no pueden destruir al pueblo de Dios como organismo o como una organización orgánica. Es decir, que estas cosas atacan a la iglesia como institución, pero no pueden destruir lo que es la iglesia, lo que es el pueblo de Dios en general. Otra, y también en esa parte nos dice, la cabeza está en los cielos, donde el mal no puede alcanzar, es decir, refiriéndose a Cristo. El cuerpo, la iglesia, está parte en el cielo, porque es parte los que han muerto en Cristo y parte en la tierra. Y él promete estar con ellos hasta el final. Y por eso todos estos enemigos no pueden destruir a la iglesia del Señor. En relación al cuerpo de Cristo, entonces se habla de la relación con la cabeza viviente que es Cristo, y que recordamos que no tenemos ninguna otra cabeza, ni el pastor no es la cabeza de la iglesia, ni ningún líder, sino Cristo. Una relación espiritual entre la cabeza y los miembros es importante. Esa relación espiritual entre los miembros y Cristo, eso que da vida espiritual. Miembros vivos, es decir, miembros nacidos de nuevo, realmente regenerados, miembros que han dado evidencia de que han resucitado con Cristo, de que han sido creados de nuevo en Cristo Jesús, que son nuevas criaturas, que han sido regenerados, que han sido nacidos de nuevo. Y que los miembros estén funcionando y sirviendo al Señor con las obras, los ministerios
y las misiones. Entonces, esas cuatro características, el autor lo presenta como cuatro evidencias que en realidad somos el cuerpo de Cristo. La relación con la cabeza viviente que es Cristo, la relación espiritual entre la cabeza y los miembros vivos, nacidos de nuevo, y que los miembros estén funcionando y sirviendo al Señor con las obras, los ministerios y las misiones. Es bueno resaltar también el fundamento de la iglesia, porque el fundamento de la iglesia es Cristo, y ahí el autor presenta tres fundamentos, que son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles y los escritos inspirados de la Biblia de los profetas. Entonces, eso se presentan como fundamento de la iglesia. Es bueno la lectura acerca de los ministerios apostólicos, porque hay iglesias, por ejemplo, movimientos que dicen, bueno, si usted no está en una iglesia que tiene los 5 ministerios, usted está en una iglesia falsa. Porque los 5 ministerios para ellos vivos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces dicen que si usted no tiene esos 5 ministerios, es una iglesia falsa. Y eso enseñan algunos movimientos evangélicos. Pero nosotros, por lo menos yo estoy de acuerdo con el autor cuando presenta que los apóstoles ya no hay apóstoles, y que los apóstoles como oficio de apóstoles ya no hay, porque los apóstoles no nombraron otros apóstoles. En relación a los profetas como oficio, entonces se presentan los apóstoles como profetas, y especialmente aquellos que fueron parte de la escritura de la Biblia. Entonces, se presentan ellos como en el oficio de profeta, los que escribieron y escribieron los libros del Nuevo Testamento, y entonces ya ahora está eso cerrado. No hay más libros de la Biblia para añadir, y uno puede decir como profeta, bueno, todo, si se refiere a anunciar el evangelio, todos es parte del ministerio de todos, pero como oficio, ya no va a haber más profetas que van a escribir la escritura. En relación a los evangelistas, entonces sí está vigente, porque los evangelistas son los plantadores de iglesia o los misioneros que plantan iglesias en ese sentido. Y el autor se refiere a los pastores maestros como los presbíteros, obispos o ancianos, los pastores que sí fueron establecidos en cada ciudad, como Pablo le dijo por ejemplo, a Tito, establece ancianos en cada ciudad. Entonces ellos establecieron pastores, ancianos o obispos, y pastores maestros o pastores y maestros. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, para que nosotros no caigamos en aquellos que están presentando esos movimientos apostólicos y proféticos de este tiempo. Ahí, entonces, otra de las cosas importantes en este capítulo es la participación del ministerio de todos, porque allí es importante entender que el ministerio, los líderes están para preparar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el ministerio es para todos, una iglesia que crece, una iglesia donde todo el mundo está involucrado en el ministerio, donde todos están realmente comprometidos para servir a Dios, y no es el 5 o el 10% de la iglesia
los únicos que cumplen el ministerio y asumen todas las responsabilidades. Es importante también ahí cuando habla de el propósito o de la vida santa, del crecimiento espiritual, en la unidad de la fe, de un varón perfecto, todo eso. Eso es importante en la obra, porque el testimonio, la vida espiritual o el crecimiento espiritual es muy importante en lo que es el crecimiento de la iglesia. Fíjense que el autor pone un testimonio de 5 misioneros con los que él participó, que fueron a plantar iglesia, estaban haciendo iglesia en el Pacífico. Entonces esos 5 misioneros bebían licor y bebían con los misioneros nacionales. Porque ellos, los misioneros, es como cuando se refiere a los misioneros, quizás se está refiriendo a misioneros americanos. Entonces ellos bebían con los misioneros nacionales porque ellos le iban a enseñar a los nacionales que se puede beber licor, pero con moderación. Entonces ellos hacían eso. ¿Cuál fue el final? Bueno, 3 de esos misioneros tuvieron que recibir un tratamiento especial para recuperarse de la adicción al licor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que en el crecimiento de la iglesia es muy importante la vida y es muy importante el testimonio. Y imagínense si eso eran los misioneros, tanto extranjeros como nacionales, qué tipo de iglesia estaban formando y cómo iban a ser los miembros de la iglesia. Entonces, también, bueno, esas son algunas cosas que yo, copié. Algunos, bueno, que dijo Leonardo también, es lo importante de ser entrenados para el ministerio, que a veces tenemos los que ignoran la necesidad de la formación, los analfabetas bíblicos que no son entrenados en la lectura de la palabra de Dios, y ese es un gran peligro que estamos viviendo hoy, porque hoy por lo menos estamos viviendo una época donde muchos cristianos no leen la Biblia. Y yo estoy en cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, hablo acerca de eso, porque la gente, bueno, está bien, si usted tiene un estudio devocional y todo eso, pero entonces esos devocionales se limitan a un versículo de la Biblia, a veces ni a un versículo, a una frase de un texto de la Biblia. Entonces hay muchos cristianos que están leyendo un versículo de la Biblia diario, si acaso. Y otros solamente van el domingo para escuchar el mensaje del pastor, pero muchos cristianos no están leyendo la Biblia. Y eso es la importancia del discipulado, porque en el discipulado nosotros enseñamos esa disciplina que la gente debe leer la Biblia cada día. Y bueno, los que se resisten a ser entrenados y también los espiritualmente enfermos, los que viven de acuerdo a su naturaleza pecaminosa o adámica, como dice el autor, y no al fruto del espíritu, no buscando realmente esa plenitud del espíritu. Entonces, son cosas que son muy importantes y yo quiero animarle para que usted haga las lecturas de cada día, lo haga sin apuro y todo eso, y usted tome algunas notas, algunos detalles importantes que están allí, que si usted lo hace, entonces esas cosas van a ser muy importantes para el crecimiento de la iglesia. Ok, si ustedes tienen algo que preguntar o añadir, pueden hacerlo. Es su oportunidad sobre este tema para poder entrar en el otro. Buenas noches, Pastor Isaac y todos los hermanos pastores que están presentes. Por aquí estamos de regreso, ¿no? En el punto, ya usted lo mencionó, de la lección 3 acerca de los ministerios.
es algo importante, porque inclusive en el caso de nosotros, los cristianos bautistas, lo tenemos como uno de los principios, ¿no? de fe y de práctica, lo que es el sacerdocio del creyente. Y ciertamente a veces como que se nos olvida a los pastores en mayor o menor grado que ese es nuestro trabajo. A veces nos concentramos tanto solo en la predicación. Yo siempre he creído que puede haber varios predicadores en la iglesia, pero normalmente hay un solo pastor, ¿no? Y ese es el responsable principal de que ocurra el mandato que está ahí en Efesios, de perfeccionar a los santos, de entrenar a los santos, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, no solamente para mandarlos a hacer el ministerio, sino que nosotros, todos juntos, porque también nosotros somos santos y somos miembros de la iglesia, debemos hacer el ministerio, ¿no? Según los dones espirituales, según cada uno así sea reconocido, según el ministerio particular al cual el Señor lo llama. Pero es importante el hecho de que muchas iglesias nuestras de verdad que no están creciendo, porque se aplica la ley de Pareto, del 80 al 20, ¿no? Solamente un 20% está haciendo el trabajo del 80%, y de ese 20% que se convierte en un 100%, el 80% lo hace el pastor, ¿verdad? O algunos pocos líderes. Y nos cargamos de tantas cosas que a veces no tenemos que recordar lo que ocurrió allá en Hechos capítulo 6, cuando se presentó la disputa por quién alimentaba a las viudas y todo aquello, y los apóstoles pues le dijeron a la iglesia, ustedes tienen que escoger entre ustedes varones con estas características, y me llama la atención que ahí dicen que ellos necesitaban dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra, a la enseñanza de la palabra, es decir, a la edificación del cuerpo, al entrenamiento de los creyentes. Pero como lamentablemente la gran mayoría de los miembros en la gran mayoría de las iglesias no está ejerciendo su ministerio, ¿verdad? Son salvos, tal vez puedan estar viviendo en santidad, pero se nos olvida que el propósito de la salvación no es la salvación en sí misma, ¿verdad? Somos salvos porque de otra manera no pudiéramos ser santos, pero Dios nos ha santificado con el propósito no solo del fin de la vida eterna, sino con el propósito de que seamos sus siervos. Y allí es donde viene el problema. Cuando solo unos pocos están sirviendo, entonces la iglesia, por más esfuerzo que se haga, no va a crecer. Y ahí lo dice claro, la iglesia crecerá cuando todos los santos, es decir, cuando todos los miembros, ¿verdad? Sus líderes, pastores, diáconos, están involucrados tanto en la capacitación, ¿verdad? En el entrenamiento, no solamente en lo teológico, bíblico teológico, sino también en el ministerio práctico, en cómo se hace el ministerio, es decir, cómo se hace el servicio. Y eso es bien importante resaltar, porque a veces pensamos que podemos crecer de otra manera. Y la mayoría de las iglesias a veces tienen un aparente crecimiento, pero cuando usted lo evalúa, se da cuenta que lo que es una mudanza de los creyentes, se mudan de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, y a veces evaluamos nuestras congregaciones y nos damos cuenta que en la mayoría los nuevos miembros no son nuevos creyentes, son creyentes que vienen de otras iglesias. ¿Por qué? Porque hemos dejado de nosotros hacer el trabajo de capacitar a los nuevos creyentes desde que llegan a la iglesia. No hay que esperar mucho tiempo, porque si no se acostumbran a la flojera, a la apatía. Hay que comenzar ese entrenamiento inmediatamente, esa formación de carácter, pero también de ministerio, para que entonces la iglesia pueda crecer de verdad, ¿verdad? El crecimiento yo creo que viene en el sentido espiritual de madurez, pero también en el sentido numérico, de nuevos creyentes, no de viejos creyentes que se nos mudan. No es que los vamos a rechazar, hay que evaluar. Yo siempre le preguntaba a las personas que llegaban a la iglesia de otras iglesias cuál era la razón por la que estaban. Le pedí el número de teléfono de su pastor y lo llamaba, porque lo menos que yo quería tener era un problemático, un rebelde que se había venido de otra iglesia, ¿no? Pero el verdadero trabajo es la multiplicación de la iglesia, es a través de que los creyentes sean capacitados y capacitados, pero en paralelo involucrados en el ministerio. No darle la teoría para después darle la práctica,
sino a ser como Jesús. Agarró a sus discípulos y fue andando y caminando con ellos, le fue enseñando, le fue dando espacio hasta que los envió, hasta que él ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo y comenzaron ellos a hacer su trabajo. Yo creo que eso es clave en todo esto del crecimiento natural de la iglesia. Gracias, Luis. Bueno, esa parte de que todos participen en el ministerio, eso debe propiciarlo el pastor. Y el pastor debe enseñar, propiciar y ayudar a los mismos líderes para que haya esa apertura, para que no sea una iglesia que esté solo pensando en sí mismo. Nosotros comenzamos en la iglesia unos estudios en la escuela dominical de un libro que se llama Me Comprometo. Y en la introducción habla de una mujer que realmente se fue a la iglesia y duró 3 o 4 años fuera de la iglesia y ella sintió un alivio al salir de la iglesia porque realmente estaba en una iglesia donde, por ejemplo, el pastor decía, vamos a modificar el horario porque hay las personas nuevas, hay muchas parejas nuevas para que ellos por lo menos a las 12 ya esté el culto terminado. Y alguien le dijo, ¿usted por qué piensa tanto en los nuevos creyentes? Los miembros de la iglesia son la prioridad. Y entonces era una iglesia que vivía, era como un club, que ellos eran los que le daban apertura a algunos y entonces ellos vivían era para satisfacer sus propias necesidades y no lo que Pablo dijo, por lo menos referente a Timoteo dijo, cada quien busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender y que la iglesia, o sea, tiene que estar enfocada realmente en alcanzar a los que no son de la iglesia y y cada uno debe ser parte del ministerio porque es de muchas maneras, de diversas formas. Dios puede usar a cualquier miembro de la iglesia para compartir su testimonio y para alcanzar a los que no son de Cristo. Y también, bueno, en el escrito, en el libro hay un testimonio de unos misioneros reformados holandeses que los enviaron a fundar una iglesia y cuando llegaron habían 3 iglesias, establecieron 3 iglesias. La primera la hicieron, como decir, la hicieron bien, la hicieron entre los dos, todo lo que los misioneros y todo el equipo, pero entonces la segunda, entonces fue los que se dividieron de la primera, entonces formaron la segunda. Y la tercera, entonces los que se dividieron de la segunda formaron la tercera. Entonces, no es la idea. La idea es que nosotros de verdad crezcamos y alcancemos a la gente que no tiene al Señor. ¿Alguien más puede hacer algún aporte o pregunta? Pueden hacer. Pastor, una cosita que se me pasó allí también con respecto al crecimiento y a la capacitación, al perfeccionamiento, es que en nuestras iglesias también hay una tendencia, ¿no?, a dejar de lado el asunto de los dones espirituales. Y muchas veces estamos haciendo el trabajo en nuestras fuerzas, en las habilidades, en el conocimiento, que si son profesionales, entonces nuestros maestros son licenciados, doctores en educación, que no está mal, es parte de la pedagogía, pero nos olvidamos que la obra la hace el Espíritu Santo y el Espíritu ministra a través de los dones que Él reparte como Él quiere a los creyentes. Y a veces, bueno, en mi experiencia de los años, yo he visto que esa enseñanza, a veces por no parecernos a otros grupos que sobreenfatizan los dones del Espíritu y se van más a las emociones que a los verdaderos dones, entonces nos vamos al otro extremo de no hablar de ese tema y resulta que la iglesia no puede crecer si no es por la obra del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Bueno, primeramente a través del fruto del Espíritu, el carácter, la formación del carácter, pero a través de los dones espirituales, a través de los ministerios e incluso, dice en Efesios, a través de las operaciones, que ya son esas acciones específicas dentro de los ministerios.
Yo siempre he dicho, por ejemplo, un maestro de escuela dominical tiene que tener claro de que tiene, al menos tiene que tener un don de enseñanza, ¿ok? Pero si nosotros agarramos, y tiene que estar en el ministerio de enseñanza, pero si nosotros agarramos un maestro que está entrenado para una clase de adultos y lo ponemos en una clase de niños, y agarramos un maestro en clase de niños y lo ponemos en una clase de adultos, se complica la cosa, porque el Señor también habla de operaciones. Es decir, hoy en día casi nadie va a un médico general, todo va a un especialista, ¿verdad? Entonces, así también en la iglesia nosotros tenemos que preparar a los creyentes para que hagan y cumplan el ministerio específico al cual Dios les ha llamado. Eso trae verdadero crecimiento a la iglesia. Amén. Gracias, Luis, por tu aporte. ¿Alguien más quiere hacer un aporte o pregunta? Pueden hacerlo. ¿Alguien más quiere participar? Puede hacerlo. Recuerde que esta participación es para la edificación mutua y para que podamos aclarar muchas cosas y lo que usted pueda compartir, que usted sabe que va a ser de bienestar para el grupo, puede hacerlo. Juan, tiene la participación. Gracias, pastor. Es que como uno ve que está quedando grabado, entonces uno piensa ahora. Bueno, quería felicitar al pastor de Luis por el aporte y de verdad el expositor estuvo muy bueno. Creo que es muy oportuno este tema en este tiempo porque estamos viviendo en una gran cantidad de iglesias en Venezuela como un renacer de las iglesias locales por los factores que las iglesias vivieron en los años anteriores. Un factor migratorio profundo, fuerte, migró muchísimo liderazgo, también emigró también la membresía de la iglesia. Entonces estamos prácticamente renaciendo o refundando en algunos momentos, ¿verdad? La obra del Señor. Y hemos estado volviendo a escribir aquellos primeros pasitos de la obra de la iglesia del Señor. Entonces nos damos cuenta que todo esto es muy pertinente en este tiempo. Yo sí creo que es muy bueno que lo refresquemos siempre, que la obra es del Espíritu Santo. Cristo es el que idea el crecimiento de la iglesia y nosotros en esa relación y profunda devoción con el Señor, siguiendo la voz del Señor en todo lo que respecta al ejercicio de la iglesia, podemos visualizar y ir de la mano con lo que Dios está haciendo en cada localidad. Es por eso que nosotros los bautistas creemos profundamente que el sacerdocio del creyente es clave en el ejercicio que lo hace la iglesia de la mano con su pastor local, y eso es maravilloso. Gracias, Juan, por tu aporte. Qué bueno. Sí, señora, a veces uno enseñó a una generación y de repente está otra generación y uno necesita enseñar porque son nuevas generaciones que se están levantando y necesita volver a enseñar a las cosas, los principios fundamentales de lo que es la obra de Dios y de lo que es la iglesia. ¿Alguien más quiere participar? Uno más y listo. Y entramos al otro tema. Pastor Isaac, Digan, Leonardo. confirmando lo que mencionaba el pastor hace un rato acerca del 80-20, es una situación que Bueno, tiene problemas con el audio. No. En nuestro territorio, obviamente, Bueno, un día cuando íbamos a prepararnos para la escuela bíblica de vacaciones, alguien se asombró porque nosotros dijimos en el servicio,
pónganse de pie todos los que van a participar o levántese todos los que van a participar en la escuela bíblica de vacaciones. Y en la iglesia se pararon casi todos. Entonces alguien miró hacia atrás y cuando ve todo el mundo de pie, entonces él dijo, se asombró porque posiblemente estaba acostumbrado a ver que 10, un equipo de 10, de 5, de 20 pueden participar y no todo el mundo, ¿ve? Pero por eso le digo que la iglesia debe ser formada para que la mayoría de las personas, siempre no vamos a decir que va a ser todo, pero sí la mayoría de las personas participen de lo que es el ministerio. Bueno, entonces vamos a seguir con la lección número 4 y vamos a darle a Nelson la oportunidad. ¿Nelson está por ahí? Nelson como que, sí, ahí está Nelson. Sí, estoy aquí. Dale, pues, Nelson. Buenas noches a todos mis hermanos. No sé si me pone de anfitrión para yo poder compartir pantalla. Pues. Sí, claro que sí, no hay problema. Listo, Nelson. Ok. Bueno, continuando con las exposiciones y viendo, bueno, un tema bastante interesante el que vimos anteriormente, el del número 3, y tiene mucha relación con la lección número 4, ya la llamada y la vocación de los miembros del cuerpo de Cristo. Y el autor empieza con un testimonio de Agustín, se llama el testimonio de la persona que él relata en el libro, y una persona que su mamá era cristiana, oraba por él y constantemente él viajó de su país, de África, hacia Europa, y allí se desvió, no siguió al Señor, sino que estudió, fue profesor de literatura, gramática, y durante varios años su madre continuó orando por él. Sin embargo, este joven vivía una vida, un estilo de vida inmoral, aun cuando tenía su esposa, pero no estaban casados, y le huía y se negaba de tomar en serio la decisión de poder seguir a Cristo. Sin embargo, llega una oportunidad, el Señor llamándolo, y él expresa, ¿no? Allí en el testimonio, que él, después que él escucha a un amigo de él predicándole, él sale al patio y el Señor escucha un niño jugando, y allí, en lo que el niño está diciendo jugando, él da a entender que de esa manera lo llamó el Señor, que le dice, toma y lee. Y él tenía una Biblia en su casa y él entró a su sala y lo primero que leyó en Romanos capítulo 13 dice, no en glotonería, ni borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y probéis para los deseos de la carne. Y de esta manera él escuchó la voz del Señor después de 16 años que su mamá estaba orando por él. Y de esta manera él pudo, bueno, conocer a Cristo en su corazón. Pasó algún tiempo y él se volvió a su país, a África del Norte, como misionero, como obispo, y dirigió una iglesia allí por muchos años. Vemos en ese relato justamente ese llamado del Señor, y me hace pensar en cómo conocí yo al Señor, y porque es el Señor quien nos cambia, el Señor es quien nos transforma. Somos transformados solo cuando Dios nos llama. Y yo, cuando niño, fui muchas veces a la iglesia con mi bisabuela. Sin embargo, duré años
después que dejé de ir muchas veces tan seguido donde mi abuela, mi bisabuela, mi bisabuela muere, no continué yendo a la iglesia. Y pasaron 10 años hasta que nuevamente comencé a escuchar nuevamente del Señor, porque mi mamá comenzó a llevarme, aunque me llevaba un poquito obligado. Sin embargo, no fue ni siquiera en la iglesia donde acepté al Señor, sino en mi propia casa a través de una canción que sonó en la radio, y ahí fue donde entendí que el Señor, bueno, me estaba llamando, que la verdadera libertad la obtenemos y la tenemos es en Él. Y la buena noticia de todo esto, mi hermano, es que cuando el Señor nos llama, Él no retira su llamada. Él no cambia la llamada que nos ha hecho. Me gustaría compartir una frase que está en el libro de Thomas Watson. Dice de esta manera: cuando Dios llama a un hombre, no se arrepiente de haberlo hecho. Dios no lo hace como muchos amigos lo hacen, que aman un día y al siguiente día odian, o como los príncipes hacen a sus súbditos favoritos y después los envían a prisión. Esta es la bendición de un santo. Su condición es inalterable. La llamada de Dios se basa en su decreto, y su decreto es inmutable. Los actos de su gracia no pueden ser cambiados. Dios borró los pecados de su gente, pero no sus nombres. El Señor borra nuestros pecados, pero sin embargo no borra a nosotros, sino que Él desea transformarnos y guiarnos a sus caminos. Y cuando el cristiano entra en un conflicto espiritual, porque muchas veces pasamos situaciones difíciles espiritualmente, lo que nos mantiene en pie, lo que nos mantiene fuerte y sostenidos de la mano del Señor es ese llamado que el Señor nos hace. Ahora sí, entrando al tema, en el día número 1, una de analizando el escrito, saqué cuatro ideas principales que el hermano expresa en el día número 1. Y la primera es la voz de Dios. Y la voz de Dios se expresa desde el inicio de la fundación del mundo, como también en nuestra salvación, en nuestra santificación y en la glorificación, que esa por el mismo Dios. La voz de Dios se implementa en el llamado que nos hace a cada uno de nosotros como creyentes y a las personas que necesitan de Él. Entonces todo el llamado y toda vocación en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo, parte de la voz de Dios. La providencia de Dios no solo consiste en la intervención milagrosa o sobrenatural del poder de Dios, sino también se manifiesta en un origen espiritual, en el nacimiento del creyente, en la edificación de la iglesia, en el servicio del creyente hacia Dios. Allí se manifiesta también la providencia de Dios. El hombre está muerto espiritualmente, por eso Cristo vino a dar vida. La palabra de Dios y el evangelio son anunciados al hombre pecador. El Espíritu Santo hace que ese hombre pecador renazca y le da una nueva naturaleza, le da una vida nueva espiritualmente. Y cada uno de estos son evidencia de la providencia y el llamado de Dios que Él hace a una persona cuando la escoge, y esta persona es renacida por Dios. Y esta a su vez clama a Dios por misericordia. Y vemos como el círculo de comunicación se hace completo en el llamado del Señor, porque no solamente Dios habla, sino que también ahora nosotros llamamos también a Dios a través de la oración. Y de allí para el siguiente punto, que es la formación de la iglesia, porque la iglesia se forma con los llamados y escogidos por Dios, los que responden a la palabra de Dios. Esos son los que invocan el nombre del Señor por su salvación. Los llamados llegan a ser miembros de la iglesia, esos miembros llegan a ser líderes de la iglesia, y esos líderes a su vez entrenan a
creyentes para que cumplan su vocación espiritual. Y ahí en ese aspecto justamente vemos el proceso que debemos pasar al nuevo creyente de pasar a una persona de simplemente creer en Dios a que ahora sea un creyente afirmado y después de creyente sea un verdadero discípulo y este discípulo se convierta en un discipulador. Y este es el funcionamiento, y de ahí parte el funcionamiento de la iglesia. La iglesia está formada entonces por los llamados de Dios, los escogidos de Dios. Por tanto, estamos todos nosotros como líderes de la iglesia, como maestros, como pastores o misioneros, estamos llamados a capacitar a esos creyentes y a trabajar juntos. Para el servicio de la obra del Señor. Y así de esta manera puede funcionar la congregación. De esta manera vamos a ver la iglesia desarrollándose correctamente. Los que son miembros del cuerpo de Cristo necesitan la gracia del Señor, también el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo para trabajar juntos en la obra del ministerio. Y de esta manera podamos ver un verdadero crecimiento, que era parte de lo que compartía y hablaba hace rato el pastor Luis Clemente en su participación. Es necesario abordar el tema de los dones espirituales para poder nosotros saber en qué área específica poder ubicar a cada persona. Un principio de crecimiento de la iglesia y del creyente es que el creyente es llamado para vivir según el Espíritu, según los frutos del Espíritu Santo. Es llamado para vivir en la unidad dada por Dios, es llamado para vivir en la gracia de Dios, somos llamados para vivir y ejercer los ministerios dados por Dios, y el crecimiento provisto de la iglesia es de Dios. Todo el crecimiento, tanto el llamado, la vocación y el crecimiento que vamos a tener como iglesia, debemos estar conscientes que va a ser provisto por Dios. Y partiendo siempre de la primicia de que todo empieza a partir de la voz del Señor. El día número 2, el concepto de la vocación. Efesios capítulo 4, versículo 1 nos dice, Pablo dice, él preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con la que habéis sido llamados. Entonces vemos que quien nos llama es Dios. En primer lugar, el Señor es quien nos llama. Dios nos llama a través de su palabra. Él mismo es quien nos define nuestra vocación. Él es el mismo quien reparte los dones que vamos a desarrollar en la obra del ministerio. Para que nosotros nos apartemos del pecado, que salgamos del dominio del poder del mundo y nos preparemos para ahora servirle. Muchas veces les repito esto a muchos cuando estoy discipulando a alguien, el Señor no nos llama porque nosotros seamos muy bonitos y que Él necesite de nosotros, sino somos nosotros los que necesitamos de Dios, pero Él también nos ha dado responsabilidades a la hora de llamarnos. Y de esta manera así ir enseñando a los nuevos creyentes que el Señor nos ha llamado para servirle y que nos ha dado dones, que nos ha dado una vocación en específico en el cuerpo del Señor. Por lo tanto, debemos saber identificar nosotros como líderes a quienes Dios está llamando, porque los llamados de Dios van a responder a la voz del Señor. Como le explicaba hace rato con la historia que contaba el hermano, el joven Agustín entendió que Dios lo estaba llamando, él respondió al llamado de Dios a través de esos niños que él escuchó jugar. Y fue que se sentó y leyó la palabra del Señor y su corazón fue tocado. Respondió al llamado de Dios con fe y con oración, las cuales son respuestas espirituales y nos dan muestra de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de la persona. También debemos tomar en cuenta que el llamado que hace el Señor, esa llamada que hace Dios, comienza desde la eternidad. Somos llamados por Dios antes de la fundación del mundo. Él es quien nos escogió
porque así sencillamente le plació. Él fue quien nos entretejió y antes de la fundación del mundo nos escogió como sus hijos. Somos elegidos por Dios en la eternidad y para la eternidad. Dios también llama y nos llama a ser creyentes. Según de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes que el mundo fue fundado. Vemos que el Señor nos ha llamado y nos llama de diferentes maneras. Este testimonio que cuenta el hermano, él escuchó justamente la voz del Señor afuera a través del juego de unos niños. En mi caso particular, yo escuché la voz del Señor a través de una canción, y creo que si nos ponemos a compartir cada uno de nosotros cómo el Señor nos llamó y tocó nuestro corazón, la mayoría vamos a contar lo más seguro, testimonios y formas diferentes que el Señor nos ha llamado. Sin embargo, Dios puede llamar al creyente como Él quiere, como Él desea, a través de lo que Él desee usar, pero el resultado el resultado final siempre va a ser el mismo, que podamos creer en Cristo Jesús. Dios nos llama a una vocación. El llamado de Dios no es solo para que nosotros seamos o ser solamente creyentes o ser solamente discípulos, sino que también nosotros hagamos, que ahora el discípulo haga discípulo, que ahora el creyente liderice, que ahora el creyente ubique cuál es su vocación, cuál es su labor en el cuerpo del Señor, y pueda desarrollarlo, pueda hacerlo. El discípulo que haga discípulo. El llamado de Dios está directamente relacionado con la vocación que Él mismo nos da. Si el Señor nos ha llamado, es porque, y nos lo dice Efesios, ¿no? Que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, pero sigue diciendo que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces el llamado que el Señor nos ha hecho a todos nosotros y le hace a la persona nueva, al nuevo creyente, está directamente relacionado con la vocación que el Señor nos da, porque Él ya ha preparado un camino de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. Tenemos el ejemplo de Pablo, que su vocación, además de ser cristiano, Pablo trabajó como apóstol, Pablo fue sirviente de Cristo, habló como profeta, oró e intercedió como sacerdote, anunció el evangelio como predicador, Pablo habló a los no creyentes como evangelista, y así vamos a seguir. Y si uno sigue sacando qué más desarrolló Pablo, vamos a encontrar otras vocaciones que Pablo desarrolló a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio. Y llamado por Dios también a formar la iglesia. Los creyentes son los llamados por Dios a a separarse del mundo. Cada creyente, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos llama a separarnos del mundo, nos aparta del mundo, para que nosotros ahora formemos nuestra propia comunidad, que en este caso sería la comunidad eclesiástica, la comunidad de la fe, la familia de la fe, que es dirigida por el mismo Señor Jesucristo, y eso es parte de lo que se habló anteriormente, que Jesucristo es la cabeza, y Él la dirige para que sirvamos en el reino de Dios. Entonces los cristianos somos llamados para alabar al Señor, somos llamados para escuchar la ley y el evangelio de Dios, somos llamados para recibir el mensaje de Dios en la predicación, somos los llamados de Dios para orar a Dios, somos llamados por Dios para dar nuestras ofrendas para el servicio de Dios, somos llamados por Dios para recibir la comisión, y no nada más recibir la gran comisión y no nada más recibir nuestra vocación, sino también ponerla por obra. Recibimos la comisión para servirle. Y por último, en el día 2,
Dios llama a su comunidad a recurrir a Él en oración. Y este es un punto fundamental en la obra del Señor. El Señor nos ha llamado a que cada creyente, cada uno de nosotros nos podamos conectar con Él en oración. Y de esta manera el reino de Dios avance tanto en nuestro corazón, en nuestra mente, a través de la oración. Y es fundamental que la iglesia que es acompañada con mucha oración, esta va a experimentar un avivamiento tanto interno como externo que lo va a llevar que la va a llevar a crecer. Y justamente, bueno, nosotros como iglesias bautistas estamos en el mes de la oración y podemos ver cómo la oración siempre va a marcar la diferencia. Tenemos textos bíblicos a lo largo de todas las escrituras, donde Dios constantemente nos exhorta y nos anima a que debemos orar. Oren, velen en oración, sean constantes en la oración, perseveren en la oración. El Señor siempre ha deseado que su pueblo se conecte con Él en la oración. En el día número 3 solamente hay dos ideas principales. El día número 3, cómo vivir con su vocación. Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3 nos dice cómo debemos vivir con nuestra vocación, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a otros en amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu, con el vínculo de la paz. Vivir en nuestra vocación se va a desprender de la naturaleza humilde de los frutos del Espíritu Santo. Porque el creyente comienza a morir a sí mismo y comienza a vivir para Cristo, como lo expresa Pablo en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, ahora más vive Cristo en mí. La vocación cristiana no es la vocación religiosa, porque si hablamos de la vocación religiosa y tomamos el ejemplo de Pablo, que lo habla el hermano en el libro, Pablo era fariseo, hablando religiosamente. Sin embargo, esa no fue su vocación una vez que se convirtió al Señor, que aceptó al Señor en su corazón y comenzó con su vocación como cristiano. Porque la vocación cristiana parte de la obra de Dios en medio de su pueblo, parte de los frutos del Espíritu Santo, que es la obra que el Señor hace en los corazones de la persona, dándole ahora un carácter cristocéntrico. Ya no deja de ser Él, comienza a morir a Él y vive diariamente para el Señor. Y esta a su vez va acompañado del uso de los dones del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo van acompañados del uso de los dones del Espíritu Santo, porque es Dios quien nos usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es importante también saber que solo aquellos que son elegidos, que son los llamados de Dios, son los que son los llamados por Dios a servirle. Como dije anteriormente, la llamada de Dios incluye la negación al yo personal. Y ahora vivimos por el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu Santo es crucial para el servicio del Señor. Y solo aquellos que han sido llamados, solo aquellos que han sido renacidos, solo aquellos que han sido transformados, son los que poseen el Espíritu Santo en su vida y por ende los frutos y los dones del Espíritu Santo. Porque ha muerto a sí mismo y ahora comienza a vivir para el Señor. Y el corazón renacido se someterá a la voluntad de Dios. No se atribuirá ningún mérito de lo que hace en la congregación o a donde sirve. No se va a atribuir ningún mérito para sí mismo, sino que toda gloria se la va a dar al Señor. La vocación espiritual se cumple solo por el fruto del Espíritu Santo. No es por nuestra fuerza, sino es por obra de Dios, porque Dios obra en medio de los dones que Él mismo nos ha dado.
Y con esto termino, hermano. Me pasó hace unos años atrás y es fundamental que nosotros podamos entender que quien desarrolla los dones, quienes deben servir en la obra del Señor, deben ser los llamados de Dios para que haya un verdadero crecimiento. Me pasó hace unos años atrás, estando en un adiestramiento misionero, nos dieron una clase, nos dieron un inductivo de demonología y eso. Luego en la tarde salimos a evangelizar y todo lo demás. Cuando regresamos en la noche en la casa donde estábamos todos los participantes del adiestramiento, se endemonió una jovencita. Bueno, el pastor y todo su equipo atendieron la situación, la muchacha fue liberada, pero lo que quiero llegar con eso es que luego que la muchacha es liberada, la muchacha acepta al Señor en su corazón y resulta que esa jovencita era líder de adoración en su congregación, ya llevaba varios años sirviendo como líder de adoración en la congregación de donde venía. Y ella confiesa luego que pasó, bueno, que es liberada y vuelve en sí y todo eso, ella confiesa ahí que ella no había hecho la oración de fe, que ella nunca había decidido abrirle su corazón a Dios. Y sin embargo, de esa manera así servía porque sencillamente ella se acostumbró, como sus papás eran cristianos, ella se acostumbró a estar constantemente en la iglesia y sabía cómo se desenvolvía todo el ambiente en la iglesia. Entonces, por lo tanto, es importante que podamos nosotros identificar quiénes son los que el Señor verdaderamente ha llamado y que cuando estemos formando a las personas, podamos ubicar a cada uno en cada uno de los lugares que el Señor ha dispuesto según los dones que Él mismo ha repartido. Dios le bendiga, hermano. Si tiene alguna pregunta sobre estos 3 días o alguna intervención. Bueno, ya deja la parte de compartir pantalla, puedes quitarla. Ok. Qué buena la exposición y qué bonito esa parte de oír la voz de Dios y el llamado. Oír la voz de Dios y el llamado. Me hace acordar de Samuel, que vivió en un tiempo donde escaseaba la palabra de Dios, donde no había visión, donde no recordaba Dios con frecuencia, pero él recibió ese llamado. Él oyó la voz de Dios. Él oyó la voz de Dios. Él oyó la voz de Dios. Él recibió ese llamado y cómo respondió y de qué manera Dios bendijo a su pueblo a través de Samuel. Y qué bonito que nosotros podamos entender que como iglesia necesitamos oír la voz de Dios y necesitamos responder al llamado de Dios y ser consciente del llamado de Dios y que eso sea algo permanente, continuo en la iglesia, sin necesidad de hacer ese tipo de alarde de aquellos que se creen súper espirituales o que dicen Dios me dijo, Dios me habló eso y lo otro, pero es la iglesia del Señor. Y si hay vitalidad en la iglesia del Señor, si hay esa relación de el cuerpo con la cabeza, de los miembros con la cabeza, entonces indudablemente vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar al llamado de Dios y vamos a responder al llamado de Dios. Yerina está por allí. Si usted tiene algo más que añadir, se lo aguanta para el último tiempo. Está Yerina, que le tocaría la otra parte. Solamente que ha tenido problemas con su... Bueno, no veo a Yerina por aquí.
A lo mejor tuvo problemas con su internet, pero entonces, si, bueno, tenemos tiempo, si tiene algún aporte, alguna pregunta sobre esta parte, que es la lección número 4, puede hacerlo. Puede participar. Ah, felicitaciones, Nelson. Todo estuvo muy claro y muy bonito. Me gustó mucho y fue de mucha edificación. Aprendí y recordé cosas que tenía rato que no las traía. Eh, Me encantaría leer ese libro para ver si me da la misma reacción y cualquier cosa, poderte preguntar por tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, hermana Nelina. El libro está disponible, pueden tenerlo. ¿Alguien más Eh, quiere participar? ¿Cómo lo obtengo? ¿O dónde entro para tenerlo? Hay dos formas. Uno, en el WhatsApp del grupo Crecimiento de la Iglesia, que tengo que incluirla. Y otro Ajá. en la página minsvenezuela.com. Gracias. Muchas gracias. Okay. ¿A quién más va a participar? Dios le bendiga. Amén. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, que hay digamos, un aspecto muy interesante del llamado de Dios, ¿no? Que también estaba allí en parte de lo que compartió el hermano, que tiene que ver que el llamado es algo que viene, digamos, de la decisión de Dios, ¿verdad? Pero esa decisión de llamar no viene unida a un mérito que la persona tenga originariamente, ¿no? Sino que inclusive, como dice la misma palabra, que de lo menospreciado Dios eligió para avergonzar a los sabios, ¿no? Entonces, las capacidades, obviamente Dios se puede valer de las capacidades que la persona tenga particularmente por alguna razón, ya sea por estudio, ya sea por carisma, de alguna otra manera. Sin embargo, no es la base en la cual Dios hace el llamado, sino es que es justamente que Dios decide elegir y llamar a personas para servirle a Él, ¿no? Y hay un texto muy interesante, también como lo que decía el pastor Eleazar, en el cuanto a la jactancia y justamente comprender ese punto de que Dios no nos toma en cuenta necesariamente por algún aspecto, por un valor intrínseco que tenga la persona o por un aspecto que la persona tenga, sino que simplemente por su voluntad. Y en 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, es interesante que todo lo que nosotros hacemos para el Señor es algo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, y como, digamos, uniendo las piezas que se han venido dando, donde involucra los dones que el Señor nos da para servirle, y eso no es algo que nos pertenece a nosotros, sino que es algo que Dios nos da. Y justamente el hecho de que necesariamente tenemos primero que formar parte del pueblo de Dios para ser elegidos por Dios, ¿no? Entonces, de ahí muchas veces que conseguimos fenómenos o personas que justamente no necesariamente son guiados o no son puestos por Dios en un servicio particular, sino que de alguna manera quizás se autoperciben de alguna manera ejerciendo un ministerio al cual Dios no les ha llamado. Y entonces ahí es donde se crean muchos problemas, muchos inconvenientes y obviamente mucho daño también a la iglesia, a la congregación.
Entonces hay muchos factores que están unidos allí en cuanto al llamado. Y otra cosa importante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el pastor, no necesariamente el hecho de que el pastor coloque a una persona en una acción específica o en un trabajo, una responsabilidad específica de la iglesia, eso no es el determinante de que ese sea el ministerio de esa persona, sino que obviamente dentro del proceso de vida de ese creyente de forma muy particular y dentro de su relación con Dios, él tiene la responsabilidad de descubrir el propósito que Dios tiene específicamente con su vida, independientemente de que haya sido elegido para un cargo o algo por el estilo. Y esa es Amén. la parte, gracias hermano, esa es la parte de la confirmación realmente del llamado de parte de Dios. Y qué bonito que la iglesia, uno de los títulos es los llamados hacia afuera o los llamados de Dios. El llamado de Dios, el llamado es muy importante, y entender el llamado de Dios, ser consciente del llamado de Dios, responder al llamado de Dios. Qué bueno cuando en la iglesia hay esa convicción del llamado de Dios. Ok, ¿alguien tiene algo más que decir, que añadir? Puede hacerlo. Mm, Bueno, si no tienen más que añadir, entonces